Buenas tardes, continuando con el anterior video, pues en este vamos a hablar acerca de cómo enmayar y poner las fuerzas para realizar los tres análisis por medio de la herramienta Nastran para un chasis. Entonces, le damos en opción Open, cargamos el archivo del chasis. Para este caso primero vamos a hacer el tubular triangular. Vamos acá, el de la Ducati. Entonces esperamos a que cargue. Lo podemos visualizar acá. Entonces, para ir de una vez a las herramientas de simulación, vamos a File. Acá encontramos Advanced Simulation. En Advanced Simulation, al cliquear se nos despliega esta nueva barra donde podemos ir a la simulación de varias formas. Primero hacer el enmayado y después ir a la simulación, hacer el enmayado de un ensamble, o de una vez hacer el enmayado y después la simulación. Igualmente acá por estos diálogos podemos llegar acá haciendo doble clic. En este momento vamos a ir acá en New Frame and Simulation. Entonces acá nos va a abrir un menú que nos va a decir qué tipo de ensayo vamos a hacer, la pieza asociada, si queremos hacer una pieza aparte idealizada, es decir, sin chaflanes y redondeos. Entonces por el momento, como no vamos a utilizar esto, entonces lo desactivamos. Acá el reconocimiento de cuerpos, si lo queremos hacer lo visible, todos los cuerpos, los que seleccionemos o ninguno, vamos a dejar todos visibles. El tipo de herramienta solver que vamos a usar, en este caso, pues acá podemos ver todas las herramientas que nos presenta NX, pero para este caso vamos a usar NX Nastran. El tipo de análisis va a ser estructural y ninguna opción de 2D. Le damos OK. Él nos va a generar el cuerpo del CAE. Y lo primero es, ahora nos genera el tipo de otro menú a partir de la simulación, pues el nombre de la simulación, que le vamos a llamar frenado o de ensayo de frenado. El tipo de solver acá lo podemos volver a cambiar por si tuvimos algún problema en la anterior ventana o se nos olvidó algún tipo. Y el tipo de solución, esto es una de las herramientas más completas que nos presenta NX, ya que tiene una gran cantidad de tipos de solución que involucran la estática, la lineal, por superelementos, por cuerpos flexibles, no lineales. Para los primeros casos de comparación vamos a usar una solución lineal estática, ya que nuestro cuerpo no presenta materiales azotrópicos, entonces es la más ideal. Igualmente acá se pueden hacer soluciones de tipo de frecuencias, de modulación de frecuencias, de optimización no lineales. Entonces es una herramienta, como vemos, bastante completa y que nos puede dar varias soluciones. Entonces ponemos la primera, que es la estática y lineal, y acá se nos despliega un menú que es acerca de la solución. En este general vamos a hacer que sea una solución iterativa, ya que es un cuerpo que presenta 3D. Entonces lo más recomendado, en X también, cuando uno lo trabaja, él mismo recomienda que cuando se tenga más del 80% se utilice esta opción. Acá procede más herramientas que uno le puede dar la temperatura inicial si vamos a hacer un análisis por termofluencia, o también queremos ver qué pasa variando las temperaturas iniciales, y pues muchos más parámetros, la geometría, y
y ya, por el momento le damos OK. Y el primer menú que nos va a desplegar es el de enmayado. Entonces, debido a que esto es un tipo de enmayado en 3D, entonces pues seleccionamos todo el enmayado y le damos 3D. Él nos despliega este menú. Acá nos presenta dos opciones: un tetraédrico o uno que uno puede variar poniendo acá el jacobiano que uno desee. Por el caso vamos a usar el tetraédrico normal. Acá esto es una herramienta precisa que nos ayuda a ver las tangentes, las superficies, los vectores y las propiedades dependiendo de a qué lo queramos asociar. Es una herramienta para darle más robustez y una mayor simulación al programa. Acá vamos para elementos de tamaño general, usamos esta ayuda que es una ayuda del programa que es 12.9, nos da el tamaño mínimo de elemento, pero para una mayor precisión vamos a disminuir ese tamaño a 10. Igualmente acá presenta tres parámetros para cambiar. La superficie de curvatura la podemos cambiar a base, el tamaño del elemento, las tolerancias que queremos usar, y ya le damos a aplicar. Entonces, por cuestiones de rapidez del video, pues lo voy a pausar en ese momento y lo retomaré cuando se termine en enmayar, debido a que es un proceso lento y no demorarlos tanto. Bueno, retomando el video, ya obtuvimos la superficie enmayada, como la podemos ver. Entonces ya le damos cancelar. Como introducción o detalle, acá existen varias posibilidades de enmayado, tanto en 3D como en 2D y una de sola dimensión. En 3D existe el que mostré, que era el tetraédrico, el 3D, pero también se puede enmayar por barrido de la malla, o por pasar de un shell mesh de un sólido a una cáscara o un cascarón de malla, o sea, como una superficie de malla. Igual en 2D, en cuestión de superficies, a veces es mucho más práctico trabajar en 2D o en una dimensión, debido a que son mucho menos pesados o complicados de procesar los archivos, ya que son menos puntos y nodos que hace la malla. Entonces es mucho más fácil trabajar. Y a veces o en objetos como vigas y elementos planos no es tan necesario trabajar en 2D. Entonces, para optimizar un poco el proceso y que sea menos demorado, pues se pueden trabajar en 2D. Al igual acá hay muchas más herramientas de unión para la soldado en caso de que la malla tenga soldado. Cabe resaltar que para la primera malla vamos a simplificar como si fuera un solo objeto, es decir, que las mallas no tengan soldadura, debido a que a mayor simplicidad y por problemas del equipo no puede procesar hasta ese punto. Otras opciones que encontramos acá a la izquierda son las opciones de las superficies. Una de ellas es importante, que es la de Switch, que los pequeños choques los podamos simplificar uniendo todas las piezas, que una por bordes. Entonces le damos a aplicar a partir de estos parámetros cara con cara, y ya las pequeñas superficies nos las une, evitando errores en el siguiente proceso. Una característica importante que tenemos que tener en cuenta son el material que vamos a usar. Debido al análisis, el material para este marco, bueno, acá podemos manejar los materiales si deseamos adicionar o cargar materiales que no tengamos en la lista por medio de estas opciones. Acá entonces está la librería y los podemos cargar, borrar, modificar si las propiedades no son de acuerdo a las propiedades que está hecho nuestro cálculo, nuestro diseño.
Entonces acá igualmente, entonces vamos a asignarle un material al cuerpo. Seleccionamos todo el cuerpo y le asignamos un material de la lista. En este caso, para este marco vamos a seleccionar el IC Steel 4340. Le damos a aplicar y ya nos queda cargado el material para la simulación, porque es muy importante tener material para que el programa pueda cargar los parámetros y así realizar las diferencias finitas. Entonces le damos acá ahora activar simulación. Igualmente, para llegar a la simulación hay varias opciones. Una es darle doble clic acá donde dice ensayo frenado, otra es darle doble clic acá, otra simplemente darle activación de menú. Para el cambiamiento le vamos a dar doble clic acá. Entonces, como vemos, ya nos carga el menú de la simulación, donde acá vamos a tener las cargas, acá vamos a tener las restricciones, las simulaciones, las regiones, la solución que se quiere, la herramienta de solución y otras herramientas que les iré explicando al transcurso de esto. Entonces, las propiedades físicas del sólido. Entonces, si desean crear nuevas propiedades. Igualmente, si deseamos devolvernos, acá está el menú de activar Meshing, que es para devolvernos al esmayado. Entonces, como parámetro inicial, nosotros vamos a tomar los anclajes del chasis, como son este tipo de uniones, este tipo de uniones que podemos visualizar acá, las vamos a tomar como restricciones empotradas, es decir, sin ningún tipo de libertad, que coarta todos los grados de libertad. Y para este tipo de anclajes, que son anclajes del basculante o anclajes, vamos a tomar tipo bisagra. Para esto, es decir, tipo bisagra, que no significa que vamos a tener una restricción tanto en movimiento axial y radial, pero vamos a poder rotar en el sentido axial. Entonces, para primero las restricciones de los basculantes, pues igual vamos a constraint, seleccionamos tipo cilindro y seleccionamos una cara de estas. Entonces vamos a dejar radial growth y axial growth fijas, y vamos a dejar que axial rotate sea libre y aplicamos. Como vemos acá, estas cruces nos significan que ya la restricción quedó. Entonces primero vamos a proceder a realizar todas estas restricciones igual. Entonces le damos free. Una opción fácil es que nos permite escoger varios cuerpos de una vez, para no estar teniendo que quitar y ponerle el mismo menú. Entonces nos permite varios cuerpos de una vez seleccionarlos, para ponerle el mismo tipo de restricción. Entonces, ya después de seleccionados todos los anclajes de basculante, le damos a aplicar y instantáneamente ya todos los anclajes. Entonces, los siguientes son los anclajes de empotramiento, que están a partir de, venimos a contain, feature, contain, que son los de empotrado, y vamos a todas las uniones, las seleccionamos. Igual, una forma fácil y efectiva que tiene NX es, si queremos seleccionar una curva, un punto del esmayado, una cara del polígono o un nodo, pues podemos seleccionarlo y él instantáneamente nos quita las demás opciones, porque a veces es complicado cuando son, digamos, pequeñas superficies, encontrar lo que deseamos. Ponemos Polygon Edge y ahí aplicamos. Ahí nos da una de los momentos, pero otra opción, como vemos acá, no selecciona la cara y nos selecciona ya todo esto. Entonces de una vez aplicamos. En este caso, como manera ilustrativa y saber si es la restricción que quiere, los anclajes o empotramientos
están hechos se representan por medio de X o de líneas entrecruzadas una entre sí, como se ve en la figura. Entonces realizamos el mismo proceso. De igual forma voy a pausar el video para no demorarlo ni alargar el video mostrando la misma proceso repetitivo. Bueno, retomando, como podemos ver ya en todos los apoyos empotramos por medio de la herramienta. Igualmente, como vemos, tiene varios tipos de restricciones que se le pueden asignar. Ahí la que si no se encuentra en los menús se puede asignar una que encuentra todos los grados de libertad, los 4 de movimiento, los 3 de movimiento y los 3 axiales. Igualmente se puede configurar fijo o de rotación. Acá encontramos los 3 de desplazamiento. Entonces ya solo nos falta aplicar la fuerza. Entonces, como vimos en el video de la parte introductoria, la fuerza calculada por medio de la tesis doctoral era en la pipa de 119.9 Nm. Pero esto depende del tamaño de la pipa. Entonces, para eso vamos igual. Bueno, cerramos esta ventana, vamos a menú, análisis, vamos a medir la distancia que existe para poder calcular la fuerza precisa, el par torsor preciso. Seleccionamos este punto. Entonces, nos da una distancia de apenas se nos salió la medida. Entonces nos devuelve, igualmente repetimos el mismo proceso. Como nos complicado, entonces seleccionamos las medidas. O bueno, hay una herramienta mucho más sencilla de medición, que es igualmente análisis, measure distancia. Distance, seleccionamos acá y seleccionamos between object, proyectar la distancia que era la que ya teníamos y seleccionamos between objects, o simplemente para mayor rapidez, debido a que la superficie es muy pequeña y no la alcanza a coger, pues seleccionamos acá este punto y nos da una distancia de 183 milímetros. Entonces 183 milímetros. Entonces la fuerza que tenemos es del centro paralela a esta superficie. Entonces simplemente ponemos, igualmente acá tenemos una gran cantidad de parámetros, una carga de temperatura, de rotación, la gravedad, una carga hidrostática, una carga precisa en un nodo, presión, torques, momentos, fuerzas y aceleración en caso de que queramos hacer una simulación dinámica. Entonces seleccionamos el tipo, entonces vamos no del vector X sino de 2 puntos. Entonces para eso seleccionamos el punto de inicio y el punto del nodo 2. Entonces ahí ya se nos marca la distancia de salida. Igualmente, como dijimos, la fuerza era de 119 según los cálculos de las condiciones que les expliqué. 118.9 dividido los 183 milímetros que nos dieron. Bueno, los 0 punto porque está el metro.
0.183. Como tenemos un error acá, entonces vamos a de una vez dar el valor, que el valor obtenido es de el valor obtenido es alrededor de los 8500, pero para una mayor agilidad o diseño pues vamos a redondear a 8500 newton. Entonces ya después de seleccionar la fuerza pues ya está todo seleccionado. Simplemente seleccionamos la cara donde queramos que lo apliquemos, que va a ser esta cara, y la aplicamos. Entonces como vemos, la fuerza nos indica un diagrama de fuerza. Entonces de igual modo hacemos para la anterior fuerza. Entonces vamos a verificar si la carga nos quedó bien. Entonces ahí podemos verificar que la carga nos quedó de acuerdo. Entonces como vemos, la fuerza está de acuerdo a lo que queremos. Entonces realizamos el mismo proceso pero para generar el par torsor. Entonces es en la dirección opuesta a la que tenemos. Entonces igual hacemos load, seleccionamos fuerza, seleccionamos la cara, los 8500 que seleccionamos, y seleccionamos esta opción, que es la que nos permite generar la dirección por medio de 2 puntos. Entonces una opción fácil que nos da en X es que si se mantiene oprimido clic izquierdo, él nos va a abrir una serie de menú de las posibilidades que queremos. En este caso, como solo teníamos una, pues solo nos la señaló. Igual acá es un ejemplo claro que nos puede seleccionar de una vez, para seleccionar de una vez el punto. Entonces seleccionamos el punto y ya obtenemos la carga. Entonces le damos OK y él nos la va a aplicar. Entonces con esto ya tenemos nuestro par torsor y nuestras restricciones. Acá voy a ampliar este menú, que básicamente es la guía que tenemos para las fuerzas. Entonces acá vamos a tener el enmayado, los polígonos, el sólido. Si se quiere verificar que el material está acorde, entonces vamos a Solid, le damos doble clic, porque ya están bloqueadas, pero acá lo podríamos modificar. Entonces bajamos, acá encontramos los ejes coordenados para cada de estos puntos, debido a que un eje que va a rotar. Acá encontramos las dos fuerzas y las restricciones. Esto nos sirve más adelante para evitarnos volver a repetir estos pasos. Ya se los voy a ir explicando más adelante. Entonces ya después de tener todo listo, simplemente vamos a Solve. Acá nos sirve para revisar o checar pues los últimos detalles de la solución si deseamos cambiar parámetros o atributos. Acá si le damos nos devuelve al menú inicial donde seleccionamos estructura. Podemos cambiar de nuevo los parámetros generales. Entonces por el momento, porque nosotros ya lo habíamos adecuado a nuestras necesidades, pues ya lo vamos a dejar así. Igualmente los parámetros donde vamos a guardar el tipo de licencia, el directorio y opciones avanzadas que nos presenta, que es exportación, las cargas que vamos a entender, los métodos, lo que va a exportar, materiales de orientación y todas las herramientas que si se desean cambiar antes de. Si no se desea cambiar nada o ya se cambió, simplemente se le da OK. Y él va a empezar, lo primero es una lectura de los errores acerca de cada uno de los tipos de errores. Entonces él siempre nos va a estar botando una lectura de qué está bien y qué está mal en cada proceso iterativo.
Entonces, como vemos, ya él ya está cargando y empieza a hacer una solución iterativa. Entonces nos carga un resumen de las soluciones. Y acá en una solución, este es el resumen de las soluciones que va a ir empezando a cambiar. Acá vemos que se van agregando términos. Como vemos, acá esto es una solución iterativa, entonces tiene muchos datos que va tomando el programa por medio de soluciones finitas o de elementos finitos. Entonces acá lo dejamos procesar hasta que él acabe y acá nos va a aparecer job finish. Después de job finish, él nos genera una curva en tanto iba aumentando el número de iteraciones a donde iba a converger el valor, que es acá, ya lo obtenemos. Simplemente ya le damos cerrar. Nos da este como análisis del trabajo hecho, que lo seleccionamos. Nos da dos buenas opciones, que es análisis job information, que nos dice no se encuentra ningún error, ninguna señal de precaución en el programa Nastan que se ejecutó. Chequeamos análisis igualmente para tener certeza de que no hubo ningún error. Entonces dice ok, nos botó un error acerca del esfuerzo. Okay. Después de verificar esto, un momento voy a corregir el error. Ok, ya verificado el error y ya solucionado, entonces procedemos a los resultados. Hay varias formas de visualizar los resultados. Siempre en X tiene varias formas de llegar al mismo punto, dependiendo de la comodidad o practicidad que se quiera de la persona. Entonces vamos a resultados, le damos abrir y él nos va a mostrar inmediatamente los resultados. En este caso vamos a examinar el desplazamiento nodal. Debido a la malla pues no tenemos una buena visualización, entonces hay una herramienta que es Edit Post View. Vamos a la a Age y pues quitamos los colores grises, simplemente ponemos None y a las caras también. Aplicamos y pues ya tenemos una imagen mucho más nítida y acerca los esfuerzos. Entonces, como vemos en los chasis tubulares, el motor no sufre, sino sufre generalmente solo la pipa. Al sufrir solo la pipa, pues en este caso sufre la pipa es debido a que se está mirando solo el chasis sin tener en cuenta la suspensión que se tenía, pero solo sufre. Acá donde va parte del motor trasero no sufre ningún tipo de deformación, ni donde va el pasajero, lo cual él no va a sufrir. Igualmente una herramienta visible son las animaciones que nos permiten una visualización. Le damos simplemente en sí. Entonces acá podemos reducir, tenemos más herramientas, las gráficas si se desean hacer. Entonces acá tenemos el desplazamiento nodal, como vemos no se desplazó. Los esfuerzos, entonces tampoco son muchos esfuerzos que sufre. En este caso, estas uniones que son soldadas a los chasis son las que se tienen que verificar y las que tienen que estar calculadas. Esto es una forma de verificar en qué punto se necesita un refuerzo de soldadura. Ojo, tener mayor cuidado, porque son las uniones que van a sufrir. Entonces, el estrés en los elementos nodales, la reacción de las fuerzas y la reacción de los momentos. Entonces, como vemos, esta es la primera fuerza. Entonces, lo mismo vamos a emplear para la segunda. Entonces, retornamos a Home. Después de realizar los análisis, acá por este menú también nos vamos a desplegar. Entonces, nos devolvemos y le damos una nueva solución. A esta nueva solución le vamos a variar que ya no va a ser para el frenado, sino va a ser el giro en la curva. Entonces voy a poner ensayo, giro en la curva. Ok, aplicamos. Y como vemos se nos crea de una vez el ensayo.
Como vemos no tenemos ningún tipo de restricción, por eso les mostraba el menú anterior, ya que las restricciones no nos van a cambiar para el ensayo, ya que el empotamiento ni las basculantes. Entonces simplemente vamos acá, seleccionamos todas y le decimos esta opción, seleccionamos todas, seleccionamos y decimos adicionar a la solución activa y inmediatamente él se nos va a cargar en el ensayo de giro. Si vemos ya tenemos todas las soluciones. Entonces simplemente vamos a adicionar de nuevo las fuerzas. Entonces a estas sí como son particulares pues no las vamos a utilizar. Entonces vamos a poner loads, new load. Entonces vamos a poner una fuerza por el mismo método vamos a cerrar pues los resultados en este momento para no tener mayor conflicto. Entonces ponemos retornar home y ya que de nuevo eso. Entonces como vemos ya las restricciones siguen ahí. Entonces este es un par de flexión. Entonces vamos a poner en el giro de la curva de igual forma. Seleccionamos dos puntos, el centro de la cara y seleccionamos el exterior. Entonces igualmente acá eso es una opción muy importante porque nos da precisión a la hora de escoger. Entonces vimos. Para el caso del giro de la curva, el cálculo de la fuerza final después de hallar el desplazamiento, o sea, los esfuerzos principales, el par torsor final que obtenemos es de 128.31 newton metro. Igual la altura de la pipa la vamos a variar, ya que la de nosotros es de 180 milímetros. Entonces vamos a tener un resultado de esto nos da una fuerza de 712.83, a la cual lo vamos a redondear pues a un valor cercano que es 715. Igual los datos que obtuvimos son para motos similares del mismo peso y de características. Los datos de la tesis están hechos para una moto de 1000 centímetros cúbicos de un similar peso a la que estamos teniendo la Ducati y de similares características, por lo cual es válido utilizar las mismas aproximaciones que se usaron ahí. Entonces seleccionamos la cara y le damos OK, le damos a aplicar y ya obtenemos la fuerza. Igualmente hacemos lo mismo pero en sentido contrario para esta cara. Vamos a seleccionar primero la cara, la fuerza que es de 715 newton y seleccionamos esta opción de dos puntos. Seleccionamos primero el centro, después seleccionamos el punto, aplicamos la carga, y obtenemos el par torsor. Bueno, en este caso seleccionamos mal una cara, entonces no nos permite mostrar otro tipo de corrección, que es al aplicar mal una carga, simplemente venimos a la carga, seleccionamos y podemos editarla ya después de estarla configurada. No es necesario borrarla y volverla a seleccionar. Entonces como seleccionamos mal el vector, volvemos a seleccionar mal los puntos, volvemos a seleccionar bien los puntos, seleccionamos el centro y seleccionamos
En este caso pues aparentemente ya está bien puesta, entonces le damos OK y efectivamente pues ya tenemos nuestro par, obtenemos nuestro par de fuerzas, que acá lo vemos uno para un lado y el otro para el otro. Igualmente las restricciones no van a cambiar, entonces realizamos el mismo proceso, le damos solucionar, no vamos a cambiar ninguno de estos parámetros, entonces le damos OK y él va a volver acá al menú que nos va a proporcionar. Este menú es muy importante porque es el primero que nos muestra qué error tenemos, si no está bien enmallado, si tenemos algún tipo de problemas. Acá nos dice que nos recomienda una solución iterativa, por lo que les acabo de decir, entonces vamos a modificar eso a continuación. Entonces vamos a ver la diferencia de una solución no iterativa. Como vemos, son mucho menos datos, un volumen mucho menor, y no vemos la curva que se está realizando. Acá vemos una curva de cómo se va realizando el proceso, pero llega hasta el tope máximo de la carga. Entonces le damos cerrar. Vamos igual, análisis job information. Nos dice que no se produjo ningún error. Cerramos estos menús y vamos a revisar los resultados obtenidos. Entonces bajamos este menú, simplemente acá, le damos, los abrimos. Y del mismo modo, pues acá ya podemos ver los dos tipos de ensayos. Entonces para el ensayo de giro vamos a ver el desplazamiento nodal. Entonces vemos, igualmente arreglamos para una mayor visualización, quitamos el enmallado por este momento para tener una mayor nitidez a la cuestión de analizar y ver los resultados. Vemos el desplazamiento máximo, que es de 0.25 milímetros. Tal vez la simulación lo alcanza a exagerar un poco, pero pues es un desplazamiento no muy grande. Entonces vemos la animación de cómo sufre. Entonces es un par que obviamente está girando en respuesta al giro que da la moto. Igualmente vemos que siempre la que sufre, o en este caso estamos analizando, es la horquilla o pipa. Este no genera ningún esfuerzo debido al tipo de carga. Igualmente los puntos más críticos son este y este, por lo que son los puntos de mayor preocupación o revisión en un chasis, debido a los puntos de soldadura que deben tener. Entonces, ya después igualmente tenemos los mismos, la rotación, los esfuerzos elementales. Entonces, como vemos, pues voy a parar la animación para hacer más. El estrés no es muy grande. Igualmente, de los elementos, acción de las fuerzas, acción de momentos. Ok, y por último simplemente vamos a devolvemos a home y vamos a cambiar las fuerzas para el del obstáculo. La fuerza del obstáculo, vamos a repetir el proceso. Generamos una nueva solución. Él nos va a desplegar de nuevo todo el menú. Entonces simplemente ponemos, esta es para, pongamos ensayo, paso de obstáculo. Entonces igual estructural, ponemos que sea iterativo, aplicamos, le damos OK. Y él aparentemente las fuerzas y los resultados obtenidos, las fuerzas y todo no lo desaparece. Como no tenemos que las restricciones cambiarlas, entonces necesitamos devolvernos acá, que es como el menú general o la lista, el control. Entonces nos devolvemos acá a estas piezas, las seleccionamos todas. Se puede seleccionar una por una, pero debido a que todas las vamos a dejar fijas, y le damos a adicionar a la selección activa.
Entonces de una vez, para nuestra selección activa, ya las piezas ya nos aparecen. Y nos vamos a cargas, y estas debido a que sí son nuevas, pues las modificamos. Esta carga se pone en la superficie de la horquilla igual que las anteriores, y debido a que el obstáculo lo vamos a tomar normal a esta superficie. Entonces para esta vamos a tener una fuerza de 6500 newton. Bueno, seleccionamos la cara. Debido a que es normal, pues buscamos la opción normal, que es la que podemos obtener. Esa, normal a esta superficie. Y seleccionamos de 6500. Solo vamos a tener esta fuerza. Este no va a ser un par torsor, debido a que la fuerza está, como mostramos acá en el diagrama de cuerpo libre, está directamente acá. Se va a trasladar, estas dos reacciones se van a trasladar por todo el tenedor de la moto hasta la pipa o horquilla de esta forma, normal a esta superficie. Entonces vamos a 6500. Nos falta seleccionar la cara, ya, un vector. Entonces seleccionamos la cara, que va a ser normal, que va a ser la misma donde la vamos a aplicar, y la aplicamos. Ahora, en este caso nos está dando hacia el otro sentido. Simplemente le damos invertir sentido. Si lo encontramos por acá. Bueno, ya como le habíamos dado a aplicar, entonces no alcanzamos a modificarla, entonces nos vamos igual y la vamos a editar. Entonces invertimos el sentido. La tenemos fija, entonces la vamos a dejar igual normal. O esta cara. Normal a esta cara, entonces seleccionamos la cara de nuevo. Le damos OK. Y por la herramienta de invertir sentido, pues obtenemos la fuerza de acuerdo a como la tenemos. Entonces igual ya tenemos la fuerza que necesitamos, las restricciones, entonces ya solo nos queda dar sol. Antes de darle sol, pues vamos a ver estas herramientas que son para dar mayor claridad, que es darle tipo a una región o superficie. Entonces vamos a darle y vamos a, bueno, esto es igual que simular, entonces van a hacer simular las caras en contacto, la superficie, va a tener temperaturas iniciales. Si queremos hacer análisis térmicos y de estructuras como simultáneos, entonces podemos dar un tipo de temperaturas iniciales para saber qué tipo de a qué tipo de temperatura se va a comportar el material. Como sabemos, los materiales no se comportan igual a toda temperatura. Entonces, para poner la temperatura inicial, igual acá estamos trabajando con temperaturas ambientes, entonces no es necesario cambiar la temperatura. Entonces le damos solucionar. Igual nos va a dar el mismo menú de los anteriores. Entonces vemos cómo cargan de nuevo los menús. En el primer menú siempre hay que recordar que son los errores como de procesado, que no tengan los requisitos necesarios para simular. Esta ya es la solución, tal cual vemos acá la solución, y acá vemos la curva o la línea de los valores que estamos ploteando en tiempo real. Como vemos, la curva está hasta que llega a su caída. Entonces le damos cerrar y esperamos simplemente
a que acabe. Entonces analizamos trabajo, no se presenta ningún error, siempre es necesario o es lo más aconsejable revisar para verificar. Entonces cancelamos y vamos a ver los resultados obtenidos en la última. Abrimos y verificamos los resultados. Entonces igualmente vamos a editarlos para tener mayor claridad en el análisis. Una forma iterativa es ver los valores del desplazamiento. Como vemos, esto ya es un desplazamiento considerable. Por eso cuando se cogen baches y eso, la mayoría tienen una suspensión ya sea rígida o amortiguada, o tienen una suspensión que nos permite evitar el desplazamiento, que sea el desplazamiento del amortiguador el que absorba todo este desplazamiento. Para el desplazamiento mayor ya tenemos que es de 2.04 milímetros. Entonces simulamos y vemos que el desplazamiento es simplemente así, que es como se come, como el obstáculo. A mayor el obstáculo, pues va a haber una mayor fuerza. Por eso es importante el uso de la suspensión para estos casos. Bueno, y este es el análisis para un marco. Entonces realiza el mismo análisis se realizó para el otro marco de la Chopper, y en el siguiente video les mostraré los resultados obtenidos y la comparación por medio del software y cómo nos permite ver los dos resultados al mismo tiempo sin necesidad de estar cambiando la pantalla. Entonces, muchas gracias.